Gracias, Antonio. Como siempre, me da mucho gusto reencontrarme con ustedes. Sí, como dice Antonio y como recuerda, tenemos años de estar encontrándonos, reflexionando y construyendo un proyecto político que es más allá que un partido. Y el tema es de verdad importante y fundamental. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza redactó el Plan de Guadalupe. Era un plan que convocaba a los ciudadanos a derrocar al usurpador Victoriano Huerta, un plan político exclusivamente que le planteaba a los mexicanos la posibilidad de tomar el poder. Su secretario particular, Alfredo Breceda, que fue el encargado de redactarlo, pasa a la sala contigua donde estaban los oficiales jóvenes que apoyaban a Venustiano Carranza en su levantamiento allá en Coahuila. Francisco J. Mújica en primer lugar, Lucio Blanco, Jacinto B. Treviño, una oficialidad joven que se había formado en los primeros años de la revolución convocada por Madero. Estaban aguardando la redacción del plan, tenían ansias de saber cuál era la bandera de ese movimiento, y cuando se los lee Alfredo Breceda, aquella asamblea estalla en molestia, en indignación. ¿Dónde estaban, preguntaban aquellos jóvenes oficiales, las demandas sociales, la reforma agraria, los derechos obreros, la separación iglesia-estado? ¿Dónde estaba el programa social que los movía para estar en ese momento apoyando a Carranza y que se habían tomado la decisión de levantarse en armas? Se arma ahí un debate enorme que encabeza Francisco J. Mújica en torno a que ese programa que les planteaban como la bandera del movimiento no podía ser lo que ellos defendieran con las armas en la mano, porque sus causas eran mucho más profundas. En medio de ese mare magnum que se armó, grandes discusiones para definir cuáles eran las razones que debían animar a la revolución en esa etapa nueva a la que convocaba Carranza, se presentó don Venustiano para escucharlos y para darles sus razones. Después de oír todo lo que ahí se dijo, don Venustiano explicó: yo tengo claro, les dijo, para qué es esta revolución. Pero una revolución como la que ustedes plantean se llevaría 10 o 20 años. Mújica le respondió: hay aquí, señor, suficiente juventud para dilapidar no solamente 10 años, 20, 30, 50, los que sean necesarios para hacer la revolución que queremos. Pero nosotros necesitamos que las banderas que vamos a salir a defender al campo de batalla sean las banderas que necesita este país y el pueblo mexicano. Después de escuchar uno a uno sus razones, don Venustiano les explicó que una revolución tenía que darse por etapas y que lo fundamental era obtener el poder. En ese momento nació una corriente ideológica y actuante, la corriente social de la revolución que acaudilló Francisco J. Mújica, y si bien aceptaron firmar ese plan, tal como lo proponía Carranza, entendiendo sus razones, él les decía: si nosotros ponemos ahí todo lo que tenemos que cambiar y remover, no solamente nos vamos a enfrentar al poder del usurpador Victoriano Huerta, sino que vamos a tener que enfrentar la resistencia de los poderosos, de los que tienen el poder económico, de la iglesia, del ejército. Entendiendo esto como una realidad, estos jóvenes, sin embargo, logran algo que es muy importante: el compromiso de Carranza
de que la revolución que convocaba iba a ser una revolución social profunda. Y de hecho lo hace. Las adiciones que en diciembre de 1914 finalmente se hacen en Veracruz al Plan de Guadalupe son el primer paso y el primer triunfo de esta corriente social de la revolución. En esas adiciones, ustedes recordarán, se planteaba las facultades para hacer las reformas que fuera necesario hacer en el momento mismo de la revolución, para después en su momento ser puestas en práctica nacionalmente por un Congreso y por un presidente electos democráticamente. Pues todavía tuvieron que pasar 2 años más, en septiembre de 1916, para que Carranza volviera a reformar el Plan de Guadalupe e hiciera lo más importante, el paso quizá fundamental que permitió la construcción del modelo por el que luchaban los primeros revolucionarios. Es la convocatoria al Congreso Constituyente, a hacer una nueva Constitución. Y en ese constituyente, esa corriente social que tomó las armas, que ganó batallas, que en muchos casos, muchos de ellos, de esos jóvenes, se convirtieron en gobernadores y pusieron en práctica las reformas iniciales de la revolución. Me refiero a Cándido Aguilar en Veracruz, al propio Mújica en Michoacán. Ellos iniciaron lo que le dio sentido a la Constitución del 17 en sus territorios que llegaron a gobernar. Y esa corriente social, repito, se expresó en el constituyente por la voz de Francisco J. Mújica y la corriente radical jacobina, a la que se debe el que existan el artículo 3, el artículo 27, el 123 y el 130, que son los artículos fundamentales que recogen la esencia de la lucha de este país, por ser patria, por ser nación, y que son los artículos que condensan la lucha que todavía libramos en este país a estas alturas, ya más de 100 años de hecha la revolución, más de 100 años de promulgada esa Constitución, porque son los artículos que expresan lo que el pueblo quiere, los sentimientos de la nación. Así se construye un movimiento social, así se construye un proyecto político. Hoy los mexicanos nos enfrentamos a un momento similar, a un momento límite. Los mexicanos expresaron en las urnas no solamente su desprecio hacia un modelo político que representaban 3 o 4 partidos políticos. El pueblo mexicano expresó su esperanza en recuperar el control del poder y su esperanza en retomar el proyecto de nación que los que hoy detentan la presidencia y las gubernaturas han olvidado y han traicionado. Esa es la causa que nos anima, esa es la causa que nos mueve. Por eso hablar de los orígenes y de los retos de Morena implica evocar muchas cosas, evocar esos momentos históricos clave que definieron hacia dónde iba a ir este país. Por eso evoco a Carranza y evoco ese momento histórico del Plan de Guadalupe, porque hoy hay muchas voces, hoy se escuchan muchas opiniones sobre lo que está pasando y lo que puede pasar. En algunos hay incertidumbre. Lo que es cierto es que hoy lo que se impone, y sobre todo más en quienes hemos estado dentro de la construcción de este proyecto, lo que corresponde es tener mucha ponderación, mucha sensibilidad a lo que estamos enfrentando, mucho cuidado frente a lo que nos espera, porque lo que viene
no es un cambio de gobierno cualquiera. Es, como bien ha dicho Andrés Manuel López Obrador, una auténtica revolución. Porque esto es lo que necesita este país, una revolución profunda, radical. Pero las revoluciones no se ganan con discursos, no se ganan con promesas. Se ganan entendiendo y asumiendo la realidad, de tal suerte que nos permita sustituirla por la realidad que es la fuente de nuestras esperanzas. Y no es un trabajo sencillo. No es un trabajo tampoco de un solo hombre. Desde luego que el papel del líder es fundamental, es clave para llevar a buen puerto un proyecto como el que estamos planteándonos construir. Pero desde luego que tampoco es la presidencia la panacea para hacer esos cambios. La transformación que necesitamos pasa por todo el poder político, por todo el poder económico y sobre todo por la conmoción que se pueda dar en la base social, en la sociedad, en nosotros como partes y protagonistas de esa transformación. Y en ese camino de reflexionar y de entender y de ponderar lo que estamos viviendo, tampoco olvidar muchas cosas que han pasado. Se evoca mucho ahora, no sin cierto temor, el antecedente de la experiencia de Francisco I. Madero. Yo no voy a referirme a lo que Francisco I. Madero hizo o dejó de hacer, que sí constituye un ejemplo importante, sino que voy a referirme a un referente todavía para mí más aleccionador, porque se refiere no a un individuo, sino a un partido, a Morena. Se ha dicho mucho que este episodio, que este triunfo histórico, que el crecimiento incluso de Morena en unos cuantos años, es inédito en este país, que no había pasado que un partido nuevo ganara todas las posiciones. Y no es así. Y eso es lo que tenemos que recordar. Sí hay un antecedente. Hay un antecedente de un partido que se construyó en base al triunfo de la Revolución Mexicana, el Partido Constitucional Progresista, que en las primeras elecciones en las que participó arrasó. No solamente ganó la presidencia y la vicepresidencia en ese tiempo, con la fórmula Madero-Pino Suárez, sino que ganó todas las gubernaturas en juego, ganó la mayoría del Congreso y ganó la mayoría de los congresos estatales. El Partido Constitucional Progresista es el referente de lo que pasa cuando el pueblo se vuelca en torno a un proyecto político, y lo que pasó en 1911 con este partido y con el liderazgo de Madero fue que el pueblo tenía la esperanza de un cambio y la cristalizó en ese partido. El problema es que el Partido Constitucional Progresista que construyó Madero, además fue iniciativa personal de Francisco I. Madero la construcción de ese partido, cuando él llega victorioso después del pacto de Ciudad Juárez, que como hemos platicado aquí muchas veces, fue un pacto de cesión del poder, fue una negociación con la dictadura para evitar la revolución, porque Madero no quería la revolución, él no llegó al momento que llegó por voluntad propia. Fue la incapacidad y la ceguera de Porfirio Díaz la que lo orilló a tomar ese camino, y por eso cuando empiezan los revolucionarios, Orozco, Villa fundamentalmente, a ganar batallas, a ganar terreno, él de inmediato los detiene, los para, él se molesta mucho con el triunfo de Ciudad Juárez, él no quiere batallas, él no quiere la revolución, y lo dice además. Y lo siguiente que hace es propiciar el pacto de Ciudad Juárez, que como todos sabemos abre paso al interinato de Francisco León de la Barra y al licenciamiento de las tropas revolucionarias, y en fin una serie de medidas que llevaron a la postre a Madero a la derrota moral que significó el fin de su gobierno y su propio asesinato y el de Pino Suárez. Madero supo por qué perdió esa batalla. Madero murió consciente
Y cuando Manuel Márquez Sterling, el embajador cubano, lo visita en Palacio Nacional, preso ya de Victoriano Huerta, le dice: señor ministro, un presidente que es derrocado en menos de 2 años no es por razones casuales. Si vuelvo a tener la oportunidad de gobernar, no lo haré con los que me acompañaron, no me rodearé de medias tintas, sino con gente resuelta que sepa asumir su papel en la revolución. Ya era muy tarde. El problema es que el Partido Constitucional Progresista, el partido que debía de acompañar a Madero, no estuvo a la altura del momento histórico. Siendo mayoría en la Cámara de Diputados, 4 diputados, 4, el cuadrilátero famoso, los controlaba, impedía las reformas, obstaculizaba, fue creando el germen de la contrarrevolución y fue creando las condiciones para la traición por el Ejército Federal. Ese es un ejemplo, otro, de los momentos históricos y los papeles que en su momento pueden asumir tanto el líder como la base social que lo apoya. Es un ejemplo lamentable que no podemos olvidar, que hay que tener ahí presente, que en algunas características pudiera parecerse al momento actual, pero que en otras muchas, en las más no. Pero hay otro ejemplo más que quiero evocar. Y es el ejemplo de otro personaje histórico, otro líder político, que en otro momento de nuestra historia, consciente de que lo que tenía que hacer era una revolución, consumar la revolución de Madero, de Carranza, asumió una estrategia peculiar, que es aleccionadora. Me refiero al general Lázaro Cárdenas. Cuando él se convierte en candidato, la Constitución estaba por cumplirse. La revolución se había desviado. Calles, que ejercía el control político, había construido en torno suyo toda una serie de intereses que frenaban la aplicación plena de los postulados revolucionarios. Y Cárdenas era un revolucionario. También era un realista, un hombre pragmático. Él inicia su campaña y la inicia con todo el entusiasmo de un líder social reformador. No era casual eso tampoco, porque tenía al lado suyo, como consejero privilegiado, a Francisco J. Múgica. Y cuenta José C. Valadez en su Historia de la Revolución, que en algún momento de la campaña, el discurso cardenista empezó a atemorizar a los grupos de poder. Y su candidatura empezó a tambalearse. Había otra figura que competía por la presidencia, Antonio Villarreal, que era abanderado de una confederación de partidos, y que, como ustedes saben, Antonio Villarreal había sido magonista, integrante y fundador del Partido Liberal Mexicano, y tenía una gran trayectoria a lo largo de la revolución. Hubo un momento en la campaña que esa candidatura pareció que tomaba fuerza, y la candidatura de Cárdenas empezó a correr peligro. Era demasiado el miedo a un cambio tan profundo como el que planteaba Cárdenas. Y entonces la campaña cambió y el discurso cambió, se moderó. José Muñoz Cota, que fue secretario privado de Cárdenas hasta pasada su presidencia, recordaba que en esa etapa de moderación, de contención, en alguna ocasión en los mítines, en el que solo hablaban los callistas, eran los únicos oradores, le preguntó al general Cárdenas: general, ¿por qué solo hablan ellos? ¿Y nosotros cuándo vamos a hablar? Y el general Cárdenas le respondió: ya llegará el tiempo de que nosotros hablemos. Lo que hizo Cárdenas cuando asumió la presidencia fue empezar a construir la base del poder que le permitiera construir la revolución que él quería consumar. Empezó por tomar el control político de las cámaras, que lo tenía Calles completo.
Empezó por hacer a un lado a los gobernadores que obedecían a la consigna callista. Cambió a los jefes de zona con intereses en las regiones. Fue modificando todo el esquema de control político, incluso con ayuda de Mújica también. En aquel tiempo, ustedes recordarán, la masonería tenía una influencia tremenda en la política nacional. Era decisivo el papel. Y Calles, precisamente, utilizaba ese poder como una forma de control político. Calles era el supremo jefe de la masonería escocesa en ese tiempo, privilegiada en este país. Y lo que hizo lo que hizo Cárdenas con ayuda de Mújica fue construir sus propias logias masónicas, su propia masonería. Mújica se dio a la tarea de construir una masonería además original, porque era una masonería de corte socialista, prácticamente comunista. Con esas logias logró él reclutar a buena parte de la clase política nueva, joven, con otra visión de país, al punto que le permitió ir tomando las riendas del poder. Pero eso lleva tiempo. Cárdenas toma la presidencia el 1 de diciembre de 1934 y es hasta 1936 que empieza a tomar el control político real. No olvidemos que el 1 de julio ganamos la presidencia, pero no hemos ganado el poder. Cárdenas lo tenía bien claro. Pero no solamente hizo eso. El general Cárdenas hizo una alianza con el Partido Comunista, con las organizaciones obreras, para que la movilización social fuera de tal magnitud que las decisiones que él pensaba impulsar no fueran decisiones que salieran de un escritorio, sino fueran resultado de la movilización real del pueblo mexicano. Y lo que pasó fue que el país se llenó de demandas, de protestas, las manifestaciones eran a diario y varias, no solamente una. Y entonces, claro, el poder político de entonces, el poder económico representado por Calles, respingó. Y Calles salió a la palestra a protestar por el ambiente social, a renegar de las manifestaciones, a pedir prudencia, calma, conciliación. Y entonces Cárdenas asumió el papel histórico que él quería asumir. Había llegado el momento. Y Cárdenas en ese momento habló a nombre del pueblo y se colocó del lado del pueblo. Calles fue mandado al exilio el 10 de abril de 1936. Cárdenas cambió íntegro su gabinete por gente de su confianza. Y a partir de ahí empezó la profunda reforma social que él encabezó, pero que no tenía más razón que el aplicar íntegramente el articulado social de la Constitución del 17. Ahí está ese gobierno como referente, sin sangre además, porque hay que decir que Cárdenas hizo una revolución, consumó la revolución del 10-17 sin derramar sangre, sin necesidad de levantamientos armados, sin violencia. La hizo por la vía política, construyendo un partido además, porque hay que recordar que lo que hoy es el PRI es una deformación del Frente Popular que planteaba Lázaro Cárdenas, un partido para defender los intereses del pueblo. Todo eso hizo Cárdenas, la expropiación del petróleo, la nacionalización de los ferrocarriles, la reforma agraria. No hay que traer a la memoria lo que tenemos presente, porque es además lo que tenemos que rescatar. Ese es el referente que nos queda. Un referente que se traicionó al dejar en la presidencia. Porque otra cosa que debemos de tener bien clara, si hablamos de las raíces de Morena, es cuando empezó el gran problema de este país. ¿Cuál es la génesis de los grandes problemas nacionales que hoy tenemos el reto de resolver? No es cierto, no es verdad que el problema de este país haya iniciado en los 80s. Ese es un discurso de los priistas, porque no es un problema de gobiernos. El salinismo no es el primer referente de las traiciones al pueblo. Las traiciones al pueblo se empezaron en 1940, cuando llegó la presidencia a un presidente de centro, que además se jactaba de ser
religioso, y le entregó a su vez el poder a Miguel Alemán, que es quien inicia el desmantelamiento de la Constitución y la traición del gran proyecto cardenista. Ahí está el origen de la descomposición nacional. Lo que pasó después, todo lo que sucedió, es consecuencia de la desviación que se dio en 1940. Ni siquiera el referente del desarrollo estabilizador, con todo lo exitoso económicamente que fue, puede ser un referente hoy para construir lo que buscamos, porque no podemos olvidar que si algo da testimonio del fracaso del desarrollo estabilizador, es la represión que lo tuvo que acompañar. Los años 50 y 60 son los años de mayor represión en este país. El asesinato de Rubén Jaramillo, la represión contra los maestros, contra los ferrocarrileros, contra los petroleros, es expresión de un modelo económico de injusticia que hizo crisis, que tronó el movimiento social de los estudiantes del 68. Esa es la condena más grande al modelo que imperó en el PRI bueno para algunos, el del Estado benefactor, pero que en realidad tuvo un elevado costo para este país y que no podemos olvidar. No ese es el camino tampoco. Y por eso tenemos que recurrir a Lázaro Cárdenas como referente. No para volver atrás, porque un país jamás puede permitirse el retroceso, ni siquiera en sentido positivo. Hoy tenemos que avanzar sobre ese proyecto de nación para ser el país que queremos ser en el siglo XXI. Pero no podemos olvidar que no podemos volver a repetir y que tenemos pendiente por cumplir. La génesis inmediata de Morena tiene como referente el inicio de las grandes movilizaciones sociales que tuvieron como eje, en inicio, la lucha contra el desafuero. Allí iniciamos esta movilización nacional. Era una lucha coyuntural, era una lucha por un personaje que en ese entonces era jefe de gobierno, que empezaba a encarnar las esperanzas de un sector importante de los mexicanos y que el poder político y económico quiso quitar del camino. El desafuero unificó a la nación. Pero después de eso, el siguiente referente importante, las semillas de Morena, están, sí, claro, en la defensa de la democracia, en la lucha contra el fraude del 2006, pero sobre todo no olvidemos el Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, la economía popular y la soberanía. Esa fue nuestra bandera después del fraude electoral. Cuando Felipe Calderón presenta en el Congreso su iniciativa de reforma energética, es cuando iniciamos la insurgencia social para defender el petróleo y la soberanía de este país. Y en torno a ese movimiento se formaron brigadas, círculos de estudio, buzón, organización social real. Eso fue lo que le dio vida al movimiento durante todos esos años del 2007 al 2011, en que Andrés Manuel presenta el nuevo proyecto de nación que condensaba el eco de toda esa lucha. Una lucha con banderas claras que no podemos olvidar, pero que precisamente por lo profundo y lo radical, no es sencillo que logremos consolidar. Por eso fue el fraude de 2012, para cerrarle el paso a ese proyecto de nación. Pero también eso explica la estrategia que hemos tenido que recorrer para ganar esta elección. Una estrategia de suma, una estrategia de ir conciliando intereses, de subir al barco de Morena a algunos que a lo mejor no nos caen en gracia, a algunos incluso que no representan los intereses no de Morena, del movimiento social,
pero que han sido necesarios para lograr el primer objetivo, como decía Carranza, que es ganar el poder. Pero la batalla ni siquiera empieza todavía. Estamos en un interregno en el que destellos de lo que necesita este país apenas se pueden vislumbrar, pero que además se tiene que hacer con toda la prudencia de saber hacia dónde queremos dirigirnos. El discurso estridente, el discurso de reclamo, no nos va a ayudar para lograrlo. Tampoco, desde luego, la complacencia con todo. El 1 de julio demostramos que somos una sociedad mayor de edad, que peleamos y estamos aquí para no repetir los esquemas del viejo PRI autoritario, para que no se repita el dedazo, para que no se repita el carro completo, para que no se repitan los vicios de una camarilla que utilizó el poder político para acumular poder económico por sobre encima de los intereses del pueblo, además comprometiendo los bienes de la nación. Lo tenemos claro todos. Desde luego lo tiene claro Andrés Manuel López Obrador. El reto es cómo construir eso en realidad. Y ahí es el camino que tenemos que construir entre todos. Ahí es el camino que también nos obliga a asumir una actitud de prudencia, sí, pero de participación sobre todo. Hoy sí es tiempo de crítica, de autocrítica, pero sobre todo es un tiempo de participación constructiva. La construcción del país que necesitamos requiere de nuestras voces, pero sobre todo de nuestra participación. En lo personal, puedo disentir de la presencia de muchas figuras que hoy están apareciendo al interior de Morena. Pero lo que sé es que esa no es la lucha de Morena ni del movimiento social, insisto, porque no es una lucha de un partido, es una lucha mucho más amplia que convoca a mucho mayor número de mexicanos que solamente a los militantes de uno o dos partidos. Y esa lucha no la va a construir solo Andrés Manuel. Por eso el referente que les he dado de Cárdenas, el referente del propio Venustiano Carranza, nos tiene que servir para algo, porque tenemos otros referentes. A veces el desbocarnos puede ser románticamente muy padre, pero lo que buscamos es construir un país, y eso implica también contención por parte de nosotros. Fíjense bien que digo contención, no moderación, no claudicación, contención estratégica. Estrategia es el reto que tiene Morena enfrente, que tiene el próximo gobierno enfrente. ¿Cuál va a ser la estrategia? Y ahí sí no hay recetas, que nos va a permitir en 6 años recuperar el petróleo, redinamizar el campo, acabar con la corrupción. En términos integrales, en síntesis, reconstruir el Estado de Derecho producto de la Constitución que heredamos de la Revolución Mexicana. Ese es el reto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sabemos a dónde ir. No es fácil caminar esa senda. El ejemplo de Allende es otro llamado de atención. No olvidemos las intenciones revolucionarias de Allende y abortaron por la traición, por lo que ustedes quieran. Pero así como hay ejemplos exitosos, hay ejemplos que han fracasado. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí y la mayoría del pueblo mexicano quiere que esa gran revolución, la cuarta transformación de este país, cristalice en una realidad, no que fracase. Y entonces, y con eso concluyo, lo que viene, no solo para Morena, sino para todos aquellos ciudadanos, ciudadanas, que no queremos que vuelva a pasar lo que hemos visto pasar en los últimos 70 años en este país. Los que empezamos a aglutinarnos en torno al liderazgo de Andrés Manuel,
No nada más porque Salinas y el salinismo habían ocupado el poder, sino porque teníamos bien claro que las traiciones empezaron cuando se empezó a traicionar, a violar y a cambiar el articulado de la Constitución de 1917. Los que tenemos muy claro que este país viene de una tradición, de un partido autoritario y de una presidencia absoluta que avasalló todo y que dejó a un lado el poder del pueblo. No podemos olvidar que venimos, sí, de la resistencia al grupo neoliberal que se ha enquistado desde los 80s en el poder, pero que también venimos de las luchas del magisterio, de los petroleros, del enriquismo en los 50s que buscaba restaurar el proyecto de nación de Cárdenas. De todo eso venimos nosotros. De los estudiantes, de los maestros, de los médicos, de los ferrocarrileros. Es decir, el movimiento social mexicano se ha venido gestando desde hace muchísimos años. No es una generación espontánea, es un trabajo constante, permanente. Y no quiero omitir nada, pero en una síntesis me cuesta trabajo, comprenderán ustedes, tratar de resumir algo que es lo más importante que debemos de rescatar. Que en este país jamás hubo sumisión absoluta al dictado de un solo partido. Que siempre hubo semillas de resistencia que se aplacaba con sangre y fuego, con represión, hombres y mujeres en las cárceles, hombres y mujeres desaparecidos. Los desaparecidos no empezaron en los 60, 70, eso no es cierto, no es verdad. Los desaparecidos empezaron con el régimen priista. Hubo infinidad de desaparecidos, la desaparición forzada de enriquistas es un hecho documentado que no ha sido enfrentado, pero además no olvidar que la primera desaparición forzada de este país, la primera, se da paralelo al nacimiento del PRI en 1930, Topilejo, los vasconcelistas. Ahí si no ha sido porque un perro empezó a rascarle en la tierra, no hubieran encontrado a más de 30 militantes de la oposición que estaban desaparecidos por el delito de ser opositores al PRI de entonces, al Partido Nacional Revolucionario. Esa es la historia de la represión, pero también es la historia alentadora de la rebeldía, de la resistencia del pueblo mexicano. No fuimos un pueblo sumiso jamás a la dictadura. No fuimos un pueblo sumiso jamás a la antidemocracia. No fuimos un pueblo sumiso jamás a las violaciones a la Constitución, a la injusticia, a la desigualdad, a la entrega de nuestros recursos al exterior. Siempre hubo, insisto, manifestaciones de rebeldía, de protesta, que hoy nos toca rescatar además. Porque parte de el hoy hacer la historia, que es nuestro papel, hacer historia, es rescatar aquella historia. Que no se nos olvide quiénes fueron nuestros referentes reales de oposición y de construcción democrática, de construcción social. Bueno, pues esos son los retos de Morena. Y esos retos de Morena nos corresponde a cada uno de nosotros llegar a cumplirlos. Esa es la ruta que tenemos enfrente. Cuando se nos dice, hagamos historia, a eso nos referimos. A cambiar el triste y penoso camino que hemos vivido en los últimos 70, 80 años por una página brillante, nueva, esperanzadora, pero que no será resultado ni de una persona ni de un partido. Tiene que ser necesariamente resultado de la insurgencia, de la participación y del compromiso de todos nosotros. Muchas gracias. Compañero. Muchas gracias. Antes que nada, una gran felicitación al compañero Francisco por su excelente exposición de la historia de lo que son los movimientos sociales. Yo me quiero referir que México en toda su vida ha estado antecedido por movimientos sociales de importancia, desde la independencia hasta nuestros tiempos.
Lo que yo quiero referir y aumentar a lo que él comentara, como ya se comentó, es que el Movimiento de Regeneración Nacional no nace con López Obrador, no nace en 2014 que adquirió el registro público, nace en 1906 con los hermanos Flores Magón, el periódico de Regeneración Nacional, que se convierte en un movimiento social. Y ahí nos pone ejemplos de la importancia que tienen los movimientos sociales, que no debemos descuidar en esos momentos importantes del país, que empezamos un cambio hacia una transformación que sería la cuarta, ¿no? Pero tenemos que tener muy presente que los ciudadanos somos los que hacemos los movimientos sociales. Desde luego que, como también atinadamente decía, la importancia de los líderes. Y en este caso, muchos de estos líderes han sido también traicionados, fracasados, y los movimientos se han detenido. Yo quiero hacer referencia a que efectivamente Calles era al presidente seguía haciéndolo él porque mandaba, hasta que 2 años después el poder lo adquiere Cárdenas y lo echa del país, ¿no? Lo destierra del país. Pero también ahí el movimiento de Cárdenas, que es importante y es apoyado hacia las cuestiones sociales, crea la educación socialista en México, Cárdenas, y le dio continuidad. Esta educación fracasó porque el cambio no se dio como se esperaba. El presidente siguiente después de Cárdenas era J. Mújica, ¿sí? Que era un líder y un intelectual muy importante, más incluso que el propio Cárdenas, ¿no? Y vaya que yo soy michoacano y alabo a Lázaro Cárdenas, ¿no? Soy del pueblo donde nació Lázaro Cárdenas. Entonces soy cardenista, pero ahí fue un fracaso, ahí fue una desviación o traición del movimiento, ¿sí? Allende, para poner otro ejemplo, en Chile, es traicionado por los propios ciudadanos, es traicionado por el poder fáctico, los poderes fácticos que ven en el país. Y se dice que Allende tuvo un error al no haber armado al pueblo, porque el pueblo estaba dispuesto a armarse y a dar la vida de los ciudadanos para defenderlo. Y por falta de eso, no pudo llegar a hacer lo que él consideró realmente el socialismo, ¿sí? en América. Y esto nos pone de antecedentes con el objetivo de estar pendientes de los ciudadanos, que somos importantes en los movimientos sociales, para poder evitar que López Obrador pueda ser traicionado y pueda, incluso a lo que se dijo en un principio, el peligro de que pudiera incluso pasar a lo que le pasó a Madero. Pero hay que evitarlo nosotros, tenemos que convertirnos en luchadores sociales por el bien del país, por el bien de esta cuarta transformación, por el bien de México. Gracias. Muy bien. Sí, vamos a pedirle a alguien que te enfrente, no sé, Nacho, que nos ayudaras a contar el tiempo y tú les indicas cuando ya se les acabe. ¿Sí? Que si nos ayudas tú a contar el tiempo, ¿sí? Y tú les dices cuando ya se les acabe, con una señora así de que ya, ¿sí? Órale. Bueno, de acuerdo a todo lo que nos ha expuesto Francisco, pues yo lo felicito porque realmente fue una exposición muy buena, que todos también ya tenemos en mente. ¿Y qué vamos a hacer? Como él dice, seguir apoyando a Andrés Manuel López Obrador, porque no lo podemos dejar solo. Ahorita está en peligro todo, todavía no tenemos el poder, ya tenemos el triunfo, pero nos faltan 3 meses para que tome el poder. Él ahorita, las estrategias que tienen para mí son buenas. Hay cosas que no estoy de acuerdo porque está metiendo gente que pienso que está haciendo lo que hizo Madero, que metió gente de Porfirio Díaz en su gabinete. Eso no debe de ser, porque esa gente nunca va a estar con el pueblo, siempre va a traicionar al pueblo y va a estar en contra del pueblo. Entonces tenemos que estar atentos todos los mexicanos, porque no nada más a los morenas, a todos nos incumbe estar atentos para evitar una traición a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, los mexicanos, todos en general, tenemos la obligación de seguir luchando por el bienestar de nuestra patria, por el bienestar de las futuras generaciones, sin olvidar la historia, lo que ha pasado anteriormente, pero no se va a repetir,
porque vamos a seguir adelante y vamos a triunfar, porque los Flores Magón fueron algo importante en la historia de México. Él decía, los problemas del mundo no los hacen los rebeldes, los problemas del mundo hacen a los rebeldes. Y no podemos, la rebelión es la vida y la sumisión es la muerte. Nosotros no podemos estar sumisos a nadie. Tenemos que seguir luchando con esmero, con cariño, con energía, con mucho entusiasmo, porque tenemos que seguir triunfando y Andrés Manuel va a llegar a gobernar, porque eso es lo que queremos todos los mexicanos para lograr la cuarta transformación de la República y poner en práctica el proyecto alternativo de nación, que es algo maravilloso. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas, soy Adelita y he seguido luchando y seguiré hasta el fin de mis días, porque me queda poco tiempo, pero ese tiempo lo voy a aprovechar luchando por mi patria. Muy bien, perfecto. Señor. Sí, ahí les encargamos, nos ayudan con los carteles que les están impartiendo para que nos ayuden también a la difusión, ayúdenos a pegar cartelitos ahí por donde vivan. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo me llamo Carlos González Márquez, felicito al ponente, una conferencia extraordinaria, y me voy a ceñir a la sesión de preguntas para que den respuesta el ponente y para que participen los demás. Entonces, conciso y preciso. Me inquietó mucho lo que comentas durante toda tu participación y con lo que concluyes, parte de lo que concluyes. Andrés Manuel es nuestro líder, tenemos mucha confianza en él. Llegó al poder porque es persistente, es tosudo, es conocedor de México, recorrió el país, los 2.964 municipios, 2 veces o 3, qué bueno. Pero ahorita me inquieta mucho en el gabinete Alfonso Romo y el anterior jefe de gobierno. Terrible eso. ¿Qué le pasó al presidente Madero por querer tener concordia con los porfiristas? Ellos lo mataron. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí, muy bien, muy bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro. Ya nos explicó, o cuando menos yo lo entendí, sería bueno que nos lo aclarara. Compañeros, no reclamen a los individuos que se agregaron a Morena y a los que se están agregando a Morena. Es parte de nuestra vida social, pero además la dirigencia del partido llamó a los del PAN, que están ahora aquí con nosotros, a los del PES, a los del PRD, están acompañando a Andrés Manuel. Pero compañeros, fue parte de una estrategia y funcionó. Eso les guste o nos guste o no nos guste, la estrategia funcionó. El que se hayan agregado a algunos individuos que a nosotros nos parecen, pues, no muy agradables, pues con esa nos quedamos. La estrategia funcionó y se ganó con bastantes votos. Ahora, y esa es la pregunta, ¿qué le falta a Morena? Porque es claro y fue evidente que la dirigencia no tiene confianza en las bases de Morena. Anduvo pescando
candidatos hasta debajo de las piedras, o quién sabe negociando qué. No López Obrador, los dirigentes estatales, sobre todo los dirigentes estatales y algunos nacionales, es evidente que no tienen confianza en la estructura de Morena, en las bases auténticas de Morena. Esto, compañeros, es peligroso y la gente que sea de Morena debe prepararse para evitarlo, porque de otra manera nos van a quitar el gobierno y lo que es peor, lo que nos dejó López Obrador, que es un partido. Muchas gracias. Sí. Maestro. Si no lo tiene, porque... No, bueno. Bueno, nada más quiero informarles, estaba programado Pedro Miguel, estaba programado Pedro Miguel y por una situación no pudo llegar a tiempo. Mañana hay una asamblea nacional y él anda muy ocupado en eso. Entonces manda a decir que anda muy, que los disculpemos, que lo disculpen por una situación. Vamos a esperar al final, sí, porque si no después le están haciendo preguntas y no va a estar escuchando porque está firmando autógrafos y si no se hace aquí un caos después. Mejor vamos al final, hacemos las, sí, que le piden aquí las, entonces, por eso les manda a decir, también otro, respecto a lo que decía el compañero, es muy el compañero Francisco de la Rosa, es importante, compañeros, que para que no suceda tampoco lo que está diciendo, para que no siga sucediendo lo que dice el maestro Francisco de la Rosa, creo que nosotros tenemos que prepararnos mucho, pero principalmente ser disciplinados, autodisciplinarnos, no dejar las cosas como nos movimos mucho tiempo, hacer cada quien a la hora y las cosas que queríamos hacer. Entonces tenemos que disciplinarnos porque eso es importante, muy importante para un partido político y para un movimiento. Continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo le quiero preguntar al compañero Francisco, bueno, quiero agregarle a lo que él comentó, el Movimiento de Liberación Nacional, en donde participó nuestro compañero Eberto Castillo, también fue de mucha importancia para el país, en los años 60 particularmente. Y también el movimiento de resistencia del compañero Rubén Jaramillo como candidato a gobernador en los años 50 por el estado de Morelos, ¿verdad? Muy bien. Y también, ahora sí quiero hacer una pregunta, compañero, dos. ¿Por qué el general Cárdenas, en tu opinión, por qué eligió al general Ávila Camacho para que lo sucediera en el poder, ¿verdad? Probablemente él sospechaba o podía pensar lo que iba a suceder cuando tuviera el poder el general Ávila Camacho. Pensamos que fueran muy amigos, ¿no? La segunda pregunta es, ¿por qué en el año de 1952 el general Cárdenas se abstuvo de participar con el movimiento del general Miguel Enríquez, Cándido Aguilar, Francisco J. Mújica y los demás que los acompañaron? Eso es todo. Muy amables, ¿eh? Gracias. Compañero. Muchas gracias. Muy amable. Unas cuestiones muy rápidas. Primero, no menciona el conferencista la cuestión muy importante del Partido Liberal Mexicano, del movimiento magonista, ¿sí? De ahí López Obrador toma Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. El mismo periódico, Regeneración, no se menciona. Ya lo mencionaron algunos compañeros, la cuestión del Movimiento de Liberación Nacional, no se mencionó lo del Partido Mexicano de los Trabajadores, que fue un movimiento muy importante en todo el país. Pero la cuestión que no han mencionado, que es muy importante, ya inclusive un compañero ya lo dijo, parece que los dirigentes no tienen confianza en la base social de Morena. ¿Por qué? Porque son 30 millones de votos.
y esos 30 millones de votos están organizados, esos 30 millones de votos tienen comités en la base que explique al pueblo de México, al pueblo de abajo, a los del pie, qué significa este movimiento de regeneración nacional. ¿Dónde están los comités de base? Yo le hice muchas preguntas en un comité de base que yo estuve, le hacía preguntas. Vamos a preguntarle a Martí Batres cuántos comités de base ha formado. Vamos a preguntarle a los dirigentes cuántos comités de base han formado, porque es muy importante quién va a defender las cuestiones que López Obrador ha proclamado cuando los del dinero que están agazapados empiecen a atacar en una forma seria el programa de López Obrador. ¿Dónde están esos comités? ¿Dónde está esa organización? Sí, bueno, excelente exposición, licenciado. Yo quería nomás hacer una reflexión. El PRI ha robado al pueblo todo. Voy a hablar del robo a las organizaciones. Lomardo Toledano fundó la CTM, ahí estaban muchos comunistas, entre ellos Valentín Campa, y Fidel Velázquez era un segundón y se fue a la cúspide, cambió la CTM. Cuando se formó la Central Campesina Independiente, la formó el Partido Comunista, estaba el profesor de Guerrero, ¿cómo se llama? El profesor, es un profesor de Guerrero que formó la Central Campesina Independiente, Otón Salazar, gracias, Otón Salazar, y se fue metiendo Garzón y le robó la Central Campesina Independiente, que era con la que íbamos a controlar. Yo soy era del Partido Comunista, soy del Partido Comunista. Fui, y entonces se iba a controlar el campo, porque estaba la estructura del PRI, y la Central Campesina pues la robaron. En ese tiempo también se acercó el general Gasca, cuando ahí fundamos la Central Campesina Independiente en el sindicato Woodridge Euskadi. Entonces también estaban los gasquistas y otros de Enríquez Guzmán, Entonces se han encargado de robar las organizaciones. Ahorita están las organizaciones enfrente, los que quedan de Fidel Velázquez, está la CTM, están haciendo fintas, son impenetrables porque están muy manipulados. Lo que podemos hacer es empezar a hacer organizaciones, ya ahora sí, como si está la CNC y la CCI no se pudo, hacer una organización campesina fuerte. Ahorita es un momento grande, el campo tiene mucho camino ahí que hacer, pero hay que empezar por una organización para campesinos y otra de los obreros, que ya no sea la CTM ni la CNC. Muchas gracias. El último. Ya se acabaron. Buenas tardes, licenciado. Y buenas tardes, compañeros. Quiero denunciar hace poco tiempo, porque bueno, yo he sido, antes que nada, fui campesino de la Huasteca Potosina, pero ahora vivo aquí porque hice mi casa aquí, en Tláhuac. Y me enteré en una noticia que salió en el periódico que en la Huasteca le van a dar un franking, se me olvida esa palabra, pero entendí que quiere decir darles cuello a la Huasteca. Son 18 municipios que van a
buscaron, creo que ya han investigado que hay petróleo. Los 18 municipios van a escarbar y ya tienen, o están llegando muchas toneladas de tubos. También 190 toneladas de explosivos que ya el secretario de la Defensa Nacional autorizó. Pero quiere decir que eso, no sé si este gobierno Peña Nieto autorizó eso o el señor Felipillo, porque todos esos municipios, 18 municipios no están de acuerdo porque no les han pedido autorización y un tal gringo dijo que no hay necesidad de pedir permiso, ellos lo pueden hacer, porque como que si ellos mandaran, y por eso yo vengo a pedir vengo a dar a conocer al licenciado y todos los compañeros qué opinión tienen. Sí, porque no creo que haya autorizado aquí López Obrador, porque él no es traidor. Entonces, por eso vengo a exponer a ver qué opinión tiene aquí el licenciado y todos ustedes. Esa es mi preocupación, porque, aunque yo no vivo allá, pero siento esa preocupación porque soy de allá, hasta inclusive en mi pueblo van a hacer eso, está llegando tubos. Eso es todo, gracias. Sí, muy bien. Quiero rectificar el... sí. Sí, es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Zagarpa. Ese es el título completo. Buenas tardes. Yo soy militante de base de Morena Benito Juárez y quiero plantearles algunos puntos de vista muy claros, me parece. En primer lugar, yo creo que el partido tiene como misión urgente institucionalizarse, ser un partido institucional independiente del gobierno. Eso en primer término, que escoja a sus propios representantes. Nosotros en Benito Juárez no escogimos a ninguno de los representantes que ahora llegaron a las cámaras, a los diputados, se nos impusieron. Eso está clarísimo. En segundo lugar, creo que hay que luchar por que todo el mundo conozca la identidad de Morena. En primer lugar, los morenistas. Que todo el mundo conozca los principios del partido, lo que significa ser de izquierda, lo que son los compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que Morena tiene que transformarse en un partido tal cual, independiente. Creo que Morena cumplió como aparato electoral, esa etapa ya terminó. No estoy de acuerdo con los que dicen que hay un interregno ahora, como un compás de espera. Las decisiones se están tomando todos los días por el presidente electo. Y para los que no me crean, ahí está el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se dijo claramente, que la opción era Santa Lucía. Ahora nos encontramos ante una convocatoria, a una decisión, a una consulta. Ese no era el pacto. Otra cosa, si el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, hoy Consejo de Hombres de Negocio, o si Claudia X. González me abraza, me da un espaldarazo, me apoya, me reúno con ellos, no me vengan a decir después que a mitad de camino me voy a desembarazar de esta, vamos a decir, compañía poco convincente para el proyecto que nosotros queríamos impulsar. El compañero mencionó la reforma energética. Yo preguntaría, ¿quién se recuerda ahora de la reforma energética?
pero hay mucho más que eso, desde luego. Entonces, yo pienso que si Donald Trump apoya a un presidente, vamos a decir que está equivocado, vamos a pensar que está equivocado Donald Trump, que está equivocado el Consejo de Negocios, que hay demasiadas dudas. Un compañero habló anteriormente, es cierto, tenemos panistas en el gobierno, tenemos panistas, un panista va a ser presidente del Seguro Social, o director general, como se llama, del Seguro Social. Tenemos, bueno, cuando nosotros recibimos a Andrés Manuel en Benito Juárez, ¿quiénes eran de Morena? El propio Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum y el presentador. Los demás eran expresidentes del PAN. Martínez Cázares y el otro cuyo nombre no recuerdo. Ustedes saben cómo nos sentimos. Bueno, se me acabó el tiempo, disculpen ustedes. Quería expresar mis dudas, pero sobre todo, les repito, para mí, como lo dijo la secretaria general del partido, por cierto, no es una idea original mía, para mí el partido debe institucionalizarse, independizarse del gobierno, ser crítico del gobierno, impulsar los programas propios de Morena y reforzar muchísimo la identidad del partido. Tenemos que formar cuadros. No podemos cambiar el país si nosotros no cambiamos nosotros mismos antes. Debemos saber qué perseguimos. Bueno, hablé mucho, disculpen. Buenas tardes. La participación del compañero que expuso y los diferentes puntos de vista de las personas que pasaron me han estado haciendo reflexionar. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos continuando una mirada del país que surgió no de hace 12 años, sino de toda la historia de este país, y aquí se ha transitado a través de la historia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Morena? Yo no lo concibo como un partido, ni quiero que se institucionalice, porque no quiero otro PRI, porque no hemos encontrado otros modelos, ¿sí? Siguen siendo los modelos partidistas que en muchos casos han sido obsoletos. ¿Qué otras formas nuestra creatividad social nos permite construir para organizarnos? ¿De cuál izquierda hablamos cuando hablamos de una gama de izquierdas donde muchos hemos participado de diferentes puntos de vista? ¿Cómo nos unificamos en esas izquierdas para avanzar en el país? ¿Cómo quitamos responsabilidad a un hombre que es muy bien intencionado, pero no es Dios? Andrés Manuel López Obrador no es un Dios, es una persona en la que creemos que podemos ir abriendo brecha para una reconstrucción del país diferente a donde nos han dejado con nada, donde nos han robado. Y lo hemos permitido además, ¿sí? Lo hemos permitido, no es una responsabilidad solamente de los que estaban en el poder o de los que íbamos a las marchas. Es una responsabilidad social de un pueblo que necesitamos seguir aprendiendo de la propia historia. En ese sentido, es la construcción y de hacer historia. ¿Qué estamos planteando? Yo no repudio a expriistas ni a expanistas que participaron en Morena y que le dieron el triunfo al movimiento de regeneración nacional. O sea, si no leemos de una manera asertiva el triunfo de Morena en Atlacomulco, no estamos reconociendo al país, ¿sí? Atlacomulco, la cuna de los tipos más nefastos que llegaron a través del PRI a robarnos y lo perdieron. Un grito excesivo y silencioso de los priistas de esas comunidades que dijeron, ya basta. No fuimos los que votamos por Morena y creemos en el movimiento, los que les dimos el triunfo al movimiento. Fueron los expriistas que también estaban hartos, ¿sí? ¿Cuántas cosas tenemos que incluir para construir este país?
Les dejo la pregunta no a la persona que presentó, porque él no tendrá la respuesta solamente, tendrá una respuesta y yo podré estar de acuerdo o no con él. Todos tenemos respuestas, todos tenemos dudas. Avancemos, avancemos con inclusión. No mi visión es la mejor. La visión de todos podrá dar elementos para que el país modifique en las cosas que tiene que modificar. Yo soy educadora y tengo algunas opiniones sobre la reforma. No toda la reforma está mal. Yo acabo de revisar los contenidos y me parecen bastante aceptables. Y he estado en la reformulación de contenidos. Pero la evaluación, claro que está muy mal. El que los padres de familia estén comprando los insumos de limpieza en las escuelas, eso está muy mal, esa es responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, pues yo no vine a dar respuestas, sí vine a crear dudas. Las dudas son el motor de la investigación. Gracias. Buenas tardes. Allende no fue traicionado. El papel de la derecha fue el papel que tenía que jugar. El avance del proceso de Allende obligó a las Fuerzas Armadas a asesinarlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros, para ellos, estábamos avanzando, estaba ganando democráticamente en las urnas, estaba ganando más y más apoyo. Por lo tanto, era una amenaza, ¿a quién? A los enemigos que nosotros aquí en México tenemos enfrente. Hay que tomar conciencia. AMLO, ¿qué ganó? La presidencia. ¿Qué garantiza? Nada. Decimos que ganó el poder, no es cierto, ganó la presidencia. El poder son ustedes. Si el pueblo no es capaz de organizarse en las bases y cuidar a estas inserciones ajenas ideológicamente a Morena, no importa que estén los panistas, los priistas o quien sea que esté colaborando al triunfo, a la elección presidencial. Ese no es el problema. El problema está aquí. Si no somos capaces nosotros de defender un proceso, el proceso, AMLO no lo puede sacar adelante solo. Aun cuando las fracciones, no perdamos de vista, las fracciones ideológicas de las izquierdas internacionales hasta ahora no han podido lograr un pacto práctico para llevar adelante un proceso efectivo. Podemos levantar un proyecto propio, nacional, con olor a frijoles y chile, nacionalista, sin discusiones estériles de las tácticas y las estrategias. No hay que perderla de vista, sí, pero no nos perdamos en la discusión ideológica que no nos lleva a ninguna parte. La sabiduría está aquí abajo. El pueblo no se equivoca. Pero si el pueblo no es capaz de movilizarse, organizarse y empezar a hacer la revolución sin esperar de que el presidente empiece a decretar o a dictar resoluciones. ¿Dónde tenemos que tomar las resoluciones? Aquí, en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu propia familia. Si queremos construir un nuevo país de acuerdo a lo que nosotros queremos,
vamos cambiando nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos totalmente inmersos ¿en qué? En una búsqueda del consumismo. Veamos los revolucionarios que van a apoyar a AMLO. ¿Todavía toman Coca-Cola? Entonces, hagamos conciencia aquí, abajo. Y la verdadera revolución la vamos a hacer aquí abajo. Y nosotros podemos apoyar o no apoyar a AMLO. Pero el líder no puede hacer por sí mismo una revolución. La revolución la hacen abajo, las masas, los pueblos. Sí, bueno. Sí, entonces... No, ya. Ya sé que terminaron todos de hacer preguntas. Miren, vamos a iniciar con la información del círculo. Sí. Buenas tardes. De este ponente de lujo que tuvimos hoy, Francisco Estrada Correa, él es autor de varios libros, como casi todos nuestros ponentes que vienen, son personas muy cultas, muy preparadas, escritores, casi todos. Y Francisco tiene varios títulos, varios libros. Ahí en la mesa nos queda La guerra sucia contra la democracia. Es de Francisco Estrada Correa, está barato ahí en la mesita, quedan 3. Y La rebelión de los ojalateros, es el que acaba de regalar, pero esta es la segunda edición, esta sí está a la venta en la mesa, viene con más páginas, viene corregida y aumentada, esta es la segunda edición. Y tiene otros libros que ya se terminaron, pero ha escrito varios libros. Bueno, y hablando de otra cosa, también nos quedan algunos chamucos nuevos. Este está dedicado a Rius, porque ya cumplió 1 año de que falleció. Esa es la revista El Chamuco. Gracias. Ahora Francisco les va a dar respuestas a las preguntas que hicieron. Gracias. Bueno, trato de responder algunas de las preguntas concretas que más o menos entendí. Sí, la corriente social a la que me refería es heredera del magonismo, del Partido Liberal Mexicano. Francisco J. Mújica fue militante del Partido Magonista y no se entendería la Revolución Mexicana sin la influencia ideológica del magonismo. Lo he dicho otras veces, hoy lo omití, es importante subrayarlo, porque habitualmente se dice que el magonismo fue derrotado en el campo de batalla, pero lo que no se dice es que el magonismo tuvo un gran triunfo cultural con la Constitución del 17, en el Constituyente del 17 de Querétaro, porque ahí se impusieron sus ideas. Si revisamos el programa del Partido Liberal Magonista de 1906, vamos a darnos cuenta que esas demandas que condensaron los artículos a los que me he referido estaban ahí. Esa es otra parte de la génesis de la Constitución del 17 que no podemos olvidar. La parte de los partidos es muy importante. Miren, no viene un cambio profundo del régimen de partidos, ya tenemos un cambio de régimen de partidos. Lo que le pasó al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Verde, al PANAL, fue una sacudida que ya no van a poder dejar pasar. Estamos ante una realidad. El sistema de partidos se derrumbó. Y eso hay que entenderlo también del lado de Morena, porque yo coincido con quienes han hablado aquí de los esquemas tradicionales de los partidos políticos, porque yo creo que lo que los ciudadanos queremos son esquemas mucho más incluyentes, participativos, en los que la decisión realmente esté en la base. Esa fue parte de la explicación de la insurgencia que construyó este movimiento. La demanda de muchos ciudadanos que no tenía eco en los partidos políticos. Por eso se constituyó el Movimiento de Regeneración Nacional. Movimiento que va más allá de lo que es una realidad ya, un partido político, Morena, que está ahí actuante. Pero, ¿qué va a pasar con el PAN? ¿Qué va a pasar con el PRI? Ellos no se van a conformar, como bien
se ha dicho aquí, no tenemos el poder. Ganamos una elección y ahí yo también pondría en duda, yo no coincido con quienes dicen que la estrategia fue exitosa porque ganamos la elección, porque yo pensaría que fue exitosa si el proyecto estuviera consolidado y los cambios que queremos estuvieran ya vigentes. Eso demostraría que la estrategia funcionó. A lo mejor electoralmente hubo una serie de medidas que implicaron inclusión de personajes y de organizaciones muy discutibles para nuestros fines, pero eso no indica ni garantiza que haya sido una estrategia exitosa. Cuando tengamos otra vez la soberanía del petróleo, cuando se haya echado para atrás la reforma educativa, cuando se hayan cumplido todas las expectativas del proyecto alternativo de nación de 2011, subrayo, 2011, ese proyecto que era el que abanderó esta lucha, entonces yo diré que la estrategia fue exitosa. Ahorita la estrategia, y quiero ser muy honesto, porque siempre lo he sido con ustedes, me preocupa. Me preocupa porque si hay figuras, si las hay, que yo no voy a decirlo, aquí las voces se expresan, y en la calle, y en los comités, algo tiene que decir la base, que debe escuchar la dirigencia con respecto a algunas decisiones de inclusión de personas. Porque también, como se ha dicho aquí, las personas dicen mucho de los proyectos. Uno de los errores mayores de Madero, si no es que fue el error central, fue la amnistía que hizo al porfirismo. El pacto de Ciudad Juárez incluía una amnistía a la clase política porfirista que no se redujo a perdonarlos en todas las atrocidades que habían cometido, sino que incluyó su participación al interior del propio gabinete de Madero. Porque los movimientos no son homogéneos y porque también tenemos que entender que este movimiento que se ha ido gestando de toda nuestra historia, no de unos años para acá, que obedece a una lógica histórica muy clara. Ese movimiento hoy, que ha ganado una elección, se expresa en múltiples corrientes. Hoy vamos a ver actuando al interior de Morena a muchas corrientes ideológicas, políticas, de intereses creados. Y lo importante es que esos personajes que han ido entrando en este aluvión de adhesiones, no sean los que tomen las decisiones. Los vacíos los ocupa siempre algo o alguien. Y aquí hay un movimiento social vivo que tiene claro a dónde debemos de ir. Y el reto, otra vez volviendo al tema de la plática, el reto de Morena es que las decisiones las acaben tomando quienes deben de tomarlas. ¿Quién es el pueblo? La base que construyó el triunfo de Morena. Pensar que el PAN o el PRI, o más, siendo un poco más concreto, algunos priistas o algunos priistas que se introdujeron en las campañas le dieron el triunfo a Morena, me parecería una aberración. Porque allí está el PAN haciéndose tonto, buscándose explicaciones, algo que no tiene explicación, pero que sí nos explica a nosotros por qué ganó la elección Morena. No olvidemos eso, la ruptura del PRIAN es definitiva para explicar mucho del resultado electoral. Si no se hubiera dado esa ruptura, si no se hubiera roto ese pacto que venía de la elección del 88, ese contubernio en el que si yo no puedo, te paso mis votos y tú puedes, que ahora no pudieron hacer, porque su candidato, el candidato del PAN, tenía intereses mucho más personales que de un proyecto que incluía a toda una clase política y económica. El PRIAN se rompió. Y al romper el PRIAN, pues está por un lado el PRI tratando de sobrevivir y por otro lado el PAN, pero no están muertos. El PRI y el PAN representan los intereses de la clase dominante.
del grupo de empresarios que han saqueado este país y que a poco, después del 1 de julio, se volvieron buenos. ¿O a poco nos van a ayudar a hacer las reformas que queremos hacer? No podemos engañarnos. La organización popular es la única respuesta a la organización ya existente de las clases dominantes, que son las que siguen teniendo el poder. El cambio no está ahorita entre nosotros. Eso sigue siendo una esperanza. Y para que no nos quedemos esperando ese cambio, la participación social es fundamental en la toma de decisiones desde nuestros representantes. Miren, como siempre, pues a lo mejor a veces no soy muy correcto políticamente, pero pues se decía en tiempos de campaña, esperémonos a que ganemos para cuestionar. Y antes de la campaña se decía, esperemos hasta que esté el registro. Y antes del registro, esperemos. Ok. Muchos optamos por aportar, sin cuestionar. Pero el pueblo mexicano no ganó esta elección para reproducir los esquemas de sometimiento ciudadano que hemos padecido por siglos. No cambiamos de amos. Recordemos a Flores Magón. Nos gusta hablar mucho de Flores Magón, pero recordemos a Flores Magón. No, este cambio no lo hicimos para hacer un cambio de amos. Punto. Necesitamos cambiar los esquemas, las leyes, las instituciones, removerlo todo. Esa es la revolución que nos espera. Una transformación profunda, radical. Preguntaba alguien sobre el tema de Mújica, la participación de Cárdenas. Hay muchas interpretaciones del por qué el general Cárdenas no eligió a Mújica como su sucesor. El primer tema es la respuesta que les estoy dando. ¿Por qué el general Cárdenas no eligió? Pues porque, desgraciadamente, el general Cárdenas no confió en el pueblo a la hora de su mayor decisión, que no debió haber tomado él, que debió haber dejado que se diera en un campo de competencia interna, porque además hay que recordar que el general Mújica hizo todo lo que pudo para que hubiera una competencia interna en el PRM, para que las bases PRMistas eligieran a su candidato. El general Mújica renunció como ministro del gabinete cardenista para no tener ventajas en la competencia interna. El general Mújica, convocó a un debate de los aspirantes. Se presentó en el lugar y no acudió ninguno de los aspirantes. El general Mújica inició una campaña interna para recorrer el país. Y lo que se encontró fue una maquinaria, un aparato compuesto por los gobernadores, los jefes de zona militar y los dirigentes partidistas que bloqueaban esos mítines y que amenazaban a sus partidarios. Y el general Mújica denunció todo esto al general Cárdenas. Existe una carta donde él le hace una denuncia detallada de lo que se encontró y de los riesgos que enfrentaba el PRM frente a la falta de democracia interna. Y el general Cárdenas, hay que decirlo con todas sus letras, se quedó callado. La respuesta del general Mújica fue renunciar a su candidatura. Me equivoqué, dice en esa renuncia. Esa renuncia es muy importante, 19 de julio de 1939, hay que releerla, porque explica con mucho lo que vivimos actualmente, las desviaciones que padecemos todavía. Y también el por qué la izquierda todavía no atinamos. Alguien preguntaba, ¿cuál izquierda? Bueno, pues es que sí, es otro tema que se ha quedado ahí. ¿Cuál izquierda representa? ¿Cuál izquierda? ¿Morena es de izquierda? Es la primera pregunta. ¿El PRD es de izquierda? ¿Dónde está la izquierda mexicana? ¿Qué representa? Bueno, eso fue un tema que se quedó inconcluso en el 40. Y por eso es importante ese momento histórico, porque explica mucho de lo que logramos, pero mucho de lo que hemos perdido y tenemos que recuperar. Cuando le preguntaron en 1961 al general Cárdenas, porque además fue una pregunta insistentemente hecha a él, ¿por qué no había sido Mújica su sucesor? Él dio una explicación y él dijo textualmente, había problemas de carácter internacional que lo impedían. Es su respuesta, textual.
en la Universidad Obrera, revísenlo. Otra respuesta que dio es que Mújica era demasiado radical. Para mí la respuesta simple es que no se confió en la democracia. Bueno, hoy el reto es que tenemos que confiar en la democracia. Nosotros participando y exigiendo y ocupando espacios, no permitiendo, cuestionando, sí cuestionando, no es un pecado cuestionar, no nos engañemos, no es momento de complacencia, es momento de trabajo, de aportación, y esperando también que los cuadros dirigentes también confíen en la democracia. Porque si algo necesita este país es cambio de cuadros políticos. Y la única manera de cambiar este país es a partir de que haya nuevos rostros que tomen las decisiones. Hay rostros que yo veo hoy que van a regresar, que desde que soy niño los veo ahí. O sea, perdón, no es peyorativo, y a muchos de ellos los respeto. Y además sé la aportación histórica que muchos, otros no, el hecho de ser mayor de edad no significa nada. Pero muchos sí le dieron a este país. Entonces, yo creo que es legítima la demanda de la base respecto a al impedimento de que su voluntad impere en las decisiones. Yo creo que es legítimo el descontento y la desconfianza. Claro que es un descontento legítimo. Miren, cuando Madero conformó su gabinete, fue un gabinete partido en dos. La corriente revolucionaria, por decirle así, radical, que por cierto, fíjense, bueno, no sé por qué, a mí no me gusta personalizar, pero Gustavo Amadero es el abuelo de Alfonso Romo. Y Gustavo Amadero, dentro del maderismo, representaba la corriente radical que quería empujar los cambios sociales profundos. Él era el líder del Partido Constitucional Progresista en términos reales. Incluso llegó al grado de formar un grupo de reacción, la porra le llamaban, así se llamó popularmente, que tenía como misión defender a la causa maderista, e incluso defenderla hasta palos, porque la porra llegaba a las manifestaciones de los reyistas y de los porfiristas y las desbarataba a macanazos. Bueno, el gobierno maderista se vio inmerso en esa dualidad. Su tío Ernesto Madero, representaba a los científicos porfiristas. Él era socio de José Ives Limantur. Y el grupo que Ernesto Madero fue agrupando en torno al gabinete fue el que se apoderó de las decisiones del maderismo en la etapa gobernante. Y por más que Gustavo Amadero peleó internamente para convencer a su hermano de que ese camino era un fracaso, la historia de Gustavo Amadero resistiendo el embate de los porfiristas es muy interesante porque Gustavo Amadero se enfrentaba todo el tiempo a la cerrazón de don Francisco, que simplemente decía: representamos el bien y el bien siempre triunfa sobre el mal. No se preocupen. Miren, llegó al grado de que el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, el que les decía yo que el cuadrilátero, la Guibel, querido Moeno, Lozano, y Nemesio García Naranjo era el cuadrilátero, los 4 diputados, fíjense, 4 diputados podían con la mayoría maderista en la Cámara de Diputados. Bueno, no pasaba nada, no pasaba nada. Reforma que querían que se aprobara, ellos veían cómo le hacían, pero no la dejaban pasar. ¿Cómo? Bueno, pues esa es la política, A veces las minorías pueden más que las mayorías, no se nos olvide. Bueno, les decía yo, llegó al grado de que a principios de 1913, el bloque maderista, el bloque del Partido Constitucional Progresista, fue a visitar a Madero y le presentó un memorial donde le explicaba todas las fallas en que se había incurrido en su gobierno, que lo estaban llevando al precipicio. Le fueron a advertir que iba a su fracaso. Y Madero, lejos de escucharlos, se enojó y les dijo: qué poca fe tienen, y los despidió. Bueno, miren, le era tan incómodo su hermano Gustavo, y eso casi no se recuerda, que ya tenía el nombramiento de embajador en Japón en febrero de 1913, ya se iba a ir, porque lo querían sacar del país para que no estorbara, porque era incómodo para el bloque moderado maderista.
Bueno, más todavía, cuando Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la plaza, una vez que cae Lauro Ruiz en Palacio Nacional defendiéndolo, y queda vacante el cargo, y entonces se acerca Madero en Avenida Juárez, lo aborda y le dice, yo, señor presidente, lo voy a defender, y Madero lo nombra, Gustavo le dice, no, él es hechura de las escuelas porfiristas, él es un militar que te va a traicionar. ¿Saben qué hizo Madero? Yo creo que sí lo saben, pero bueno, hay que recordarlo. Madero le dijo, no, Gustavo, mira, lo que tienes que hacer es llevarte bien con él. Entonces Victoriano Huerta le dice, sí, vámonos a desayunar, a comer, vámonos, te invito aquí al restaurante Gambrinus, estaba en Avenida Madero, y ahí vamos a arreglar todas las dudas que tengas, ahí yo te voy a convencer de que estoy para salvar a tu hermano. ¿Y saben qué pasó en ese restaurante? Le dijo, Gustavo, préstame tu arma porque tengo una urgencia, me retiro, ahorita regreso, le quitó el arma, se salió, inmediatamente después llegaron 3 oficiales, lo arrestaron, se lo llevaron de ahí, se lo entregaron a Félix Díaz y lo despedazaron. El sacrificio de Gustavo Amadero es una de las muertes más terribles de la Revolución Mexicana. Fue acribillado, fue abusado, es decir, una muerte tremenda. Ese era el odio que tenía la clase gobernante que tenía todavía el poder a quienes querían una reforma radical. Son enseñanzas, no porque querramos decir que se van a repetir, pero son enseñanzas que no podemos soslayar. La semilla de la traición se siembra cuando se pone en el terreno propio. Y lo que está enfrente de nosotros es hacer una revolución. Y una revolución, no nos engañemos, se hace con revolucionarios, no con moderados. La clave está en lo que el propio Madero dijo. No volvería a gobernar con medias tintas. Bueno, pues es nuestra tarea. Es indispensable conformar un bloque social, un bloque ciudadano que defienda el proyecto de nación de este país, que defienda las raíces que dieron origen al movimiento que hoy está a punto de tener un presidente de la República. Fíjense bien lo que dije, hoy está a punto de tener un presidente de la República, no el poder. Ganemos el poder. Que no nos lo ganen las personas que no representan ese proyecto, va a depender de nosotros, de nadie más. Va a depender de que construyamos un movimiento de tal envergadura que haga imposible la traición por quienes sabemos que van a acabar traicionando, o peor aún, que están ahí buscando una chamba. Porque, perdón, muchos de los que se acercaron lo hicieron porque recibieron una candidatura y hoy esa candidatura pues es un cargo. No necesitamos eso. Y para eso necesitamos al pueblo en los cargos públicos, en las cámaras, tomando decisiones. Líderes hay de sobra. Lo que necesitamos es ocupar espacios. Bueno, ese es el reto fundamental, no solamente de Morena, del movimiento social, de la base que representan ustedes, que está allá afuera en las calles. Ese es el cambio real. Lo otro no va a ser más que, como decía Flores Magón, y recordémoslo una y otra vez, un cambio de amos. Y por eso no peleamos. Por eso no pelearon los revolucionarios en 1910, ni por eso pelearon los reformistas en 1957. No seamos inferiores al reto que tenemos. Demostremos la estatura como pueblo que tenemos frente al reto enorme de construir el cambio que este país necesita. Muchas gracias.